Mi nombre es Roberto Valdés. Tengo 72 años. Y esta es la historia de cómo mi propio hijo me llamó parásito en mi propia casa, sin saber que yo era el verdadero dueño de todo lo que él creía suyo. Aquella tarde de marzo, permanecía sentado en el viejo sillón de cuero, con la rodilla hinchada tras pasar toda la mañana en el consultorio médico. Había vuelto exhausto, sin apetito, cuando escuché los pasos pesados de mi hijo Carlos entrando al salón. Su esposa Patricia estaba detrás, y mi pequeño nieto Diego, de apenas 6 años, jugaba con sus carritos en la esquina. No pienso seguir manteniendo a un parásito en mi casa. Fueron las palabras exactas que Carlos escupió mientras me señalaba con el índice, como si yo fuera basura parásito. Así me llamó el hombre al que crié con el sudor de mi frente, trabajando desde los 14 años en construcciones, talleres, almacenes, el mismo que no sabía que el supuesto parásito era precisamente el propietario de Industrias Valdés, la empresa donde él ocupaba un puesto directivo Nachi en Puebla, hijo de obrero textil, nieto de campesino. Fui mozo de almacén, repartidor, mecánico, vendedor ambulante, hasta que a los 35 años, tras un despido injustificado, decidí abrir mi propio negocio de reparación de maquinaria industrial. Comenzó en un local diminuto, luego creció hasta convertirse en proveedor de equipo pesado para toda la región. Nunca fui ostentoso. Siempre vestí sencillo, pantalón de trabajo y camisa lisa. Pero detrás de Industrias Valdés, esa empresa que todos en Puebla reconocen, estaba mi nombre, aunque pocos lo supieran aun cuando María, mi esposa, falleció hace 4 años. La casa se volvió un eco interminable. 40 años juntos no se borran fácilmente. Carlos me invitó a vivir con ellos temporalmente. Dijo que quería cuidarme. Patricia nunca estuvo contenta con la decisión, pero acepté pensando que me haría bien. Estar cerca de mi nieto. Desde el primer día me convertí en estorbo. Las comidas eran medidas, los espacios controlados, las miradas cargadas de fastidio. Yo permanecía en mi habitación, llevaba a Diego al colegio, hacía las compras, incluso reparaba cosas en la casa, pero nada era suficiente. Bastó que un día me quedara en cama por el dolor de rodilla para que Carlos soltara ese veneno. Lo observé con calma, sin alzar la voz. ¡Parásito! ¿Yo? Priga. Él resopló con esa soberbia de quien se cree superior. Estás jubilado. No produces nada. Solo ocupas espacio y gastas recursos, dijo mientras Patricia asentía. Lo peor fue ver a Diego escuchándolo todo desde su rincón. Esa noche no pude dormir. Recordé cuando Carlos era pequeño, las veces que recorrí kilómetros para conseguirle sus útiles escolares, los turnos dobles para pagar su universidad, el traje que le compré a crédito para su graduación, y ahora yo era el parásito. Solo porque envejecí, solo porque necesitaba un poco de compañía, pero él ignoraba que aunque estuviera jubilado, seguía siendo el accionista mayoritario de Industrias Valdés. Creía que la empresa ya no tenía nada que ver conmigo, que el director general era el verdadero dueño. Y yo había permitido que todos pensaran eso, porque nunca me gustó presumir a nada. A la mañana siguiente, me levanté temprano, me puse mi mejor camisa, lustré mis zapatos negros y salí sin avisar. Tomé un taxi directo a las oficinas centrales de Industrias Valdés. Entré por la puerta principal. Saludé a la recepcionista que me reconoció inmediatamente y fui directo al departamento legal. Convoqué al contador principal, al abogado corporativo, al director general. Solicité todos los registros y el expediente completo del empleado Carlos Valdés, mi hijo. Lo que descubrí me dejó sin aliento en tardanzas constantes. Uso indebido de recursos corporativos, apropiación de materiales, quejas de subordinados, prepotencia con los compañeros. Era un problema que todos toleraban porque pensaban que yo lo protegía. Regresé a casa esa noche. Cenamos en silencio absoluto. Patricia me observaba con su desprecio habitual
Carlos ni siquiera me dirigió la palabra. Yo esperé, porque cuando la verdad llega, no necesita gritar al día siguiente. Antes del amanecer, me senté al borde de la cama y recé la oración que mi madre me enseñó. Dame sabiduría para actuar con justicia y fortaleza para no devolver mal por mal. Me vestí con parsimonia. Guardé los documentos necesarios en mi viejo portafolio y bajé sin hacer ruido. Aunt Patricia preparaba el desayuno mientras revisaba su teléfono. Me miró con su habitual desdén. Me serví café y esperé. Carlos bajó minutos después, ajustándose la corbata que nunca aprendió a anudar correctamente. Recordé cuando le enseñé ese nudo para su primera entrevista laboral en una pequeña tienda de refacciones. Celebramos como si hubiera conseguido dirigir una multinacional. Cuando tomó las llaves del auto, lo detuve. Hoy no vas al trabajo. Se volteó confundido. ¿Quién eres tú para impedírmelo? Soy el dueño de la empresa, respondí sin elevar la voz. ¿Y hoy no vas? Se carcajeó, como si hubiera escuchado algo absurdo. ¿Tú? ¿El dueño de Industrias Valdés? Si estás retirado, el ingeniero Mendoza maneja todo. Mendoza es el director general, pero yo sigo siendo el accionista principal. Nunca transferí la propiedad, y hoy tengo asuntos que resolver. Aunt Patricia abrió la boca sin poder articular palabra. Por primera vez comprendía que el viejo del cuarto de huéspedes era más que una carga. Carlos intentó hablar, pero las palabras se le atoraron. No puedes hacerme esto, balbuceó. Ayer era parásito, hoy soy papá. ¡Qué rápido cambian las cosas!, dije dejando la taza sobre la mesa. A las 9 en punto, presidí la junta directiva extraordinaria. Presenté las evidencias, las irregularidades, los abusos de confianza. Solicité formalmente el proceso de separación de Carlos. No fue despido inmediato ni humillación pública, pero tampoco hubo favoritismo. Como cualquier empleado con ese historial, sería removido de su cargo con sus derechos laborales, pero sin privilegios especiales. La junta guardó silencio. Algunos me miraban con respeto renovado, otros con alivio, porque sabían que aunque no apareciera frecuentemente, seguía siendo el pilar de la empresa. Después de la reunión, visité el área de producción. Saludos, abrazos, reencuentros con viejos compañeros. Uno me dijo: don Roberto, pensamos que ya no se involucraba en estas cosas. A veces hay que regresar cuando lo que construiste empieza a tambalearse. Respondían de vuelta. Compré dulces tradicionales para Diego. Lo esperé a la salida del colegio, sentado en una banca del parque. Cuando me vio, corrió a mis brazos. ¿Me llevas a casa, abuelo? Siempre que quieras, campeón. Compramos helado. Le conté historias inventadas sobre robots que querían ser pintores. Reímos. Y en ese momento confirmé que valía la pena actuar con justicia sin destruir, protegiendo lo verdaderamente importante. Esa noche, Carlos regresó temprano, cenó en silencio, se encerró en su habitación. A medianoche lo escuché. No entré. No era el momento. Quien siembra desprecio primero debe sentir el vacío que creó. Al día siguiente, la casa amaneció en un silencio espeso. Me levanté, como siempre. Preparé café. Calenté pan. Diego fue el primero en aparecer. Me abrazó y desayunamos juntos. Para él, yo seguía siendo su abuelo, sin importar los conflictos adultos. Carlos bajó pálido, ojeroso. Se sentó frente a mí. Le serví café y esperé. Me llegó la notificación de Recursos Humanos, murmuró. Asentí, sin dejar de leer el periódico. Pensé que me darías una oportunidad por ser tu hijo. Bajé el diario y lo miré sin rencor. Las oportunidades no se piden cuando las has desperdiciado. Sei, tuviste muchas en la empresa. Y aquí en casa, olvidaste cómo me trataste. Se levantó sin terminar el café. Volví con Diego, que dibujaba en la mesa. Me mostró un dibujo de nosotros, dos volando en cohete.
Entendí entonces que mientras ese niño me viera como su héroe, no tenía derecho a rendir mané ese día. El director general me llamó. Carlos había ido a la empresa exigiendo cancelar todo, amenazando con abogados y escándalos. Un acto desesperado e infantil. Volví a la empresa, esta vez por la entrada principal. Algunos aplaudieron, otros me abrazaron. Don Roberto había regresado. No por venganza, sino por respeto a lo construido, ordené una auditoría completa del departamento de Carlos. No para destruirlo, sino para que aprendiera que los actos tienen consecuencias sin importar el apellido. Esa noche Patricia preparaba la cena cuando llegué. No hablamos, pero pregunté por Diego. Fui a despedirme de él. Mañana no estaré. Tengo cosas que arreglar. ¿A dónde vas, abuelo? A recuperar algo que había descuidado, el del respeto por mí mismo. Salí temprano sin avisar. Caminé hasta la parada del autobús, como en mis años jóvenes. Quería sentir la ciudad, los rostros, el aire matutino, que recuerda que estamos vivos. Puebla seguía igual en puestos de comida humeante, vendedores ambulantes, estudiantes corriendo tarde. Llegué a la empresa y trabajé con el equipo legal toda la mañana. Revisamos cada irregularidad. No eran robos millonarios, pero sí abusos sistemáticos que corrompían la cultura empresarial. Convoqué una reunión general con todo el personal administrativo. Hablé sin notas. Esta empresa nació en un taller de 3 metros cuadrados. Comenzó con herramientas prestadas y muchas ganas de salir adelante. No tenía estudios universitarios ni inversores, solo tenía palabra y dignidad. Hoy vengo a decirles que no permitiré que el apellido Valdés ni esta empresa se manchen con favoritismos. Eso incluye a mi propio hijo. Carlos Valdés ha sido separado de su cargo, no porque lo rechace como padre, sino porque la justicia empieza en casa. El silencio fue absoluto. Algunos se emocionaron, otros asintieron con respeto. Después bajé al área de producción. Me ensucié las manos revisando máquinas como antes, porque el respeto se gana desde abajo. Esa tarde compré ingredientes para cocinar mole poblano. Llené la casa con aromas de mi historia. Diego me ayudó poniendo la mesa mientras me contaba de la escuela. Carlos no salió de su habitación. Más tarde, salí al patio con un vaso de mezcal. Contemplé las estrellas pensando en mis padres, en cómo me enseñaron que ser hombre no es gritar sino sostener, cumplir, mantener la dignidad. Escuché la puerta abrirse. Carlos se sentó a mi lado. No sé cuándo me convertí en esto, dijo con voz quebrada. El respeto no se exige, hijo, se gana. Y todavía estás a tiempo de ganártelo. No conmigo, sino contigo mismo. No hubo abrazo, pero sí comprensión. 2 hombres bajo las estrellas con la dignidad como puente. En semanas después Carlos y Patricia encontraron casa propia. Un lugar modesto pero digno. Me lo comunicaron con respeto, casi pidiendo permiso. Asentí deseándoles lo mejor. Ayudé con la mudanza. Diego me dio un dibujo antes de irse. Éramos nosotros 2, bajo un árbol enorme. Para que no me olvides, abuelo. Lo guardé como un tesoro. Cuando se fueron, respiré profundo frente al portón. No era tristeza, sino aceptación. Había actuado con verdad sin rebajarme. La casa quedó vacía, pero yo me sentía completo. Los primeros días fueron extraños. Desayunos silenciosos, espacios sin juguetes, pero retomé mi ritmo lectura diaria, caminatas matutinas, reparaciones pendientes, reencontré amigos, tomé clases de jardinería. La vida continuaba. Ahora con Pasa en el ingeniero Mendoza, me llamó para revisar un contrato internacional importante. Me vestí formal y fui a la sede. En la sala de juntas, todos se levantaron, me ofrecieron la cabecera. Durante la negociación hablé poco, pero con precisión. Advertí sobre riesgos que otros no veían. La empresa decidió no vender acciones a los extranjeros.
No todo lo que brilla conviene, les dije y salí con el alma tranquila. Mi voz aún tenía peso. Ganado con años de trabajo honesto, comencé a colaborar en un taller comunitario, enseñando oficios a jóvenes sin recursos, les mostraba mecánica básica, pero sobre todo les compartía experiencia. Un muchacho llamado Luis siempre se quedaba al final, ordenando herramientas. Su historia me recordó a Carlos. Vivía con su abuela, sin figura paterna. Vi en sus ojos esa mezcla de rabia y necesidad. Decidí que lo que no pude completar con mi hijo, lo intentaría con otros. Luis fue aceptado en una escuela técnica con mi recomendación. Me abrazó llorando. Usted cambió mi vida, don Roberto. Ahí entendí que mi legado no dependía de Carlos, sino de estas semillas nuevas. Un sábado Carlos llegó con una caja. Eran mis cuadernos viejos de trabajo, llenos de diseños, ideas, notas. Los guardé siempre. No sabía qué hacer con ellos. Los hojeé emocionado. Eran pedazos de mi historia que creí perdidos. No vengo a pedir perdón, dijo, solo a devolver esto. A veces devolver algo vale más que las disculpas, respondían. Trabajamos juntos, reparando una puerta. No hablamos mucho, pero el silencio ya no era hostil. Cuando se fue, nos dimos un apretón de manos firme. Los reencuentros verdaderos no siempre terminan con abrazos. Esa noche releí todos mis cuadernos. Redescubrí proyectos olvidados, frases de María que había anotado. Reí y lloré, porque la vida no me dio lujos, pero me dio memoria. El mayo era tesoro en la vejezan. Llevé un cuaderno al taller comunitario. Se lo mostré a Luis, explicando cada página. ¿Por qué me lo enseña a mí? Prigan, porque lo que aprendí en silencio, puedo enseñarlo sin gritos. Trabajó ese día con dedicación especial, como si cada herramienta fuera sagrada. Mi legado ya no dependía de Carlos, sino de estas manos jóvenes, estas mentes abiertas. Los hijos de sangre a veces se pierden, pero los hijos del ejemplo permanecen. Un domingo caminé sin rumbo por Puebla. Pasé por la iglesia donde me casé, la escuela de Carlos, saludé rostros conocidos. La gente reconoce a quien se mantiene recto, aunque sea en silencio. Unos niños jugaban fútbol con pelota de trapo. ¿Quiere jugar, señor? Conducir a árbitro. Hey, pite faltas imaginarias. Di consejos. Me reí como si no tuviera 72 años. Un niño preguntó si era famoso porque su papá decía que yo tenía una empresa enorme. No hice fortuna. Hijo, es historia. Y eso vale más. Regresé con los zapatos polvorientos y el alma liviana. Me senté en mi patio con café. No con nostalgia, sino con gratitud. Todo lo sembrado daba frutos en forma de respeto. Cuando vives con principios, la vida te premia con legado. Don Diego pasó un fin de semana conmigo. Armamos juguetes, cocinamos, vimos caricaturas. Al acostarlo preguntó, ¿eres feliz, abuelo? Sí, porque aprendí a no depender del perdón de nadie para seguir adelante. Quizás no entendió completamente, pero esas palabras quedarían con él. En mi cumpleaños número 73 no quise fiesta. Solo Diego llegó corriendo con un dibujo y una flor. ¡Feliz cumpleaños, abuelo! Lo abracé sintiendo que la vida entera cabía en ese momento. Carlos lo acompañó, se sentó en el patio y me escuchó hablar con Diego sobre herramientas y siembras. Patricia nunca volvió a pisar mi casa. Algunas personas no saben convivir con el peso de su silencio cómplice. Esa noche escribí en mis cuadernos sobre el silencio sanador, sobre el amor que no espera aplausos, sobre encontrar paz cuando dejas de buscar aprobación. Diego me visitaba frecuentemente. Carlos recuperaba humildad, venía a escuchar más que a hablar, le contaba mis errores, le mostraba que no era perfecto. El mejor legado no es la perfección, sino la verdad. Un domingo Diego preguntó si me iba a morir pronto, con esa honestidad brutal, infantil.
Todos nos vamos algún día, pero lo importante es cómo vivimos antes. ¿Tú viviste bonito, abuelo? Viví con dignidad. A veces dolió, pero siempre con la frente en alto. El director del Instituto Técnico me visitó para agradecer. Luis se había convertido en estudiante ejemplar. Quería regresar a enseñar como yo. Usted le cambió la vida. Asentí sabiendo que esa era mi mayo, era victoria, no haberme vuelto amargo, haber sembrado donde otros abandonaron. Escribí una carta para Diego, para cuando yo no esté. Le conté quién fui, qué hice, qué aprendí, le hablé de su padre sin rencor. Le pedí que nunca permita que digan que su abuelo fue un viejo inútil, porque aun cuando el mundo me empujó al rincón, nunca dejé de estar de pie en una mañana, tomando café en mi patio con los pies descalzos tocando la tierra. Sentí una certeza interior. Mi alma me decía que estaba listo, no para morir sino para descansar de todo lo cargado en silencio. Sonreí porque todo valió la pena. Cada lágrima, cada límite puesto a tiempo. Si algún día me buscan, no me busquen en una tumba. Búsquenme en un taller donde un joven escuche atento, en un cuaderno lleno de ideas, en una banca gastada por el tiempo. Búsquenme en la memoria de quienes creen que ser hombre es recordar de dónde vienes. Y ahora te pregunto, si la vida te empujara como a mí, ¿te rendirías o te levantarías? ¿Dejarías que te llamen parásito en tu propia historia o demostrarías que el respeto no se mendiga, se vive? Porque al final, hijo, no importa cuántas veces caigas, importa cuántas veces te levantas con la dignidad intacta, mirando al mundo de frente y diciendo, aquí estoy, sin gritos, sin venganzas, pero de pie. Y eso es lo único que realmente importa cuando llegas a mi edad y miras hacia atrás sin arrepentimientos.